Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 4. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Lucas 3, verso 4, y dice la palabra del Señor, al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, dice así: como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús, y oramos pidiendo, Dios mío, que en tu misericordia en esta noche hable a nuestra vida y nos ayude a entender tu santa voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Bien, esta noche vamos a predicar bajo el tema evidencias de un terremoto, segunda parte. Amén. Creo que esto es importante que lo hablemos. Alabado sea el Señor, por la necesidad que apremia en el pueblo de Dios de saber cuál debe ser nuestra posición en el tiempo profético que estamos viviendo. Porque ciertamente en la actualidad existe un caos. Como le comentaba, después de una gran actividad, entonces el pueblo queda más muerto. Después de un gran evento, entonces el pueblo queda peor que como estaba antes del evento. Y eso es evidencia clara de que hace falta un verdadero y auténtico terremoto espiritual. Cuando hablamos de un terremoto espiritual, la Biblia describe simbólicamente que el ministerio del profeta Elías, en la persona de Juan el Bautista, sería un terremoto espiritual. Alabado sea el Señor, por la descripción que da el pasaje. El pasaje dice, verso 5, todo valle se rellenará. No es posible que un valle se rellene sin un terremoto. Tiene que haber un terremoto. Sigue diciendo, y se bajará todo monte y collado. O sea, los lugares altos bajarán. Eso solamente ocurre cuando sucede un terremoto, pero no cualquier terremoto. O sea, para que una montaña se desplome para abajo, no es cualquier terremoto. Para que los valles se rellenen, tiene que ser un sacudión universal. Pero si hasta ahora conocemos terremotos, al menos hasta donde yo he escuchado, no han pasado de 10 en la escala de Richter, lo que indica, alabado sea el Señor, que el terremoto espiritual del cual habla la Biblia tiene que ser mayor de 10 en la escala de Richter, por la razón de que ningún otro terremoto hace que la montaña se derrumbe. Cualquier terremoto de lo que nosotros conocemos, la montaña, ¿cómo se quedan? Igual. Y los valles, ¿cómo se quedan? Igual. Ahora, cuando hacemos la comparación desde el punto de vista que el Señor nos está hablando aquí, de ese terremoto que marcaría el ministerio de Juan el Bautista, ¿a qué nivel o en qué escala sería necesario un terremoto para que ocurra, alabado sea el Señor,
tal fenómeno de que las montañas se caigan y los valles se rellenen, los lugares torcidos se enderecen. ¿Qué grado habría que darle? Bueno, como 100 en la escala de Richter, para que todos los lugares altos se bajen y los lugares bajos sean rellenados. Tiene que ser un sacudión universal. 100 mínimo en la escala de Richter para que eso ocurra. Lo que nos da a entender también que el ministerio que traía Juan el Bautista no era cualquier ministerio, no era cualquier terremoto espiritual que iba a suceder. Entonces, de la misma manera, gloria al Señor, cabe también aclarar que en este tiempo supuestamente hay muchos terremotos espirituales. Muchos terremotos espirituales. Hay personas que dicen que donde ellos llegan hay un terremoto espiritual. Sin embargo, cuando la Biblia nos habla del terremoto espiritual que iba a traer Juan el Bautista, es evidente, alabado sea el Señor, que nos dice que Él haría volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Está hablando de que ese terremoto produce un cambio, produce una transformación. Ese terremoto opera en una manera extraordinaria en aquellos que lo reciben. Sin embargo, los terremotos que vemos ahora espirituales son al revés. Porque, número uno, en vez de producir cambio, lo que dejan son otra cosa. Número dos, el terremoto que tenía Juan el Bautista. ¿Cómo podemos identificar las evidencias de si en nuestra vida o nuestro ministerio o el ministerio que Dios nos ha entregado hay un terremoto? Que el terremoto no se manifiesta en quien lo provoca, sino en los que reciben la provocación. ¿Usted ve que hay una diferencia? Ahora vemos que quien tiene el terremoto es el vaso, pero no hay terremoto para allá, lo que indica que es un falso modelo del terremoto espiritual de Dios. Esas evidencias entonces que se están mostrando de un terremoto espiritual son falsas, es un falso modelo. Por esta causa usted ve que muchos pastores y evangelistas presentamos el terremoto donde llegamos y lo primero que hacemos es que hablamos un poco en lengua para mostrar la evidencia de que en nosotros hay un terremoto. Danzamos y todo eso está bien, y hasta profetizamos y hacemos así. ¿Te lo has visto? ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Como que hay un terremoto. Esto es como la señal del terremoto. ¿Usted lo ha visto? No me mire en serio. Como que hay un terremoto, pero aparentemente ese terremoto solamente lo tiene el que está haciendo la musaraña. Porque al fin de cuentas, cuando usted se va al fondo de lo que son las evidencias del terremoto verdadero, es volver el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres. Este terremoto entonces me está diciendo, usándome estos dos ejemplos, que es el que produce cuando llega a la vida de la persona que una prostituta sea transformada. Un terremoto espiritual ocurre dentro de la vida de esa prostituta. Un terremoto, escuchen bien, no en el profeta,
sino el terremoto. La evidencia no está en el profeta. La evidencia se van a ver en el terreno. No sé si me doy a entender. ¿Están entendiendo? O sea, la evidencia de que cargamos un terremoto espiritual es el cambio en las vidas que reciben el impacto del terremoto. Es el ladrón transformado. Es el drogadicto transformado. Es el adúltero transformado. Es la bruja o el brujo convertido y transformado y dando fruto para Dios. Esas son las verdaderas evidencias de que la persona que le habló y le ministró portaba un terremoto espiritual. Pero vemos comúnmente en las iglesias que se arman unos terremotos. ¿Cuántos lo han visto? Pero cuando nos vamos al día siguiente, no hubo terremoto. Lo que hubo fue carrera, emoción. Usted oye, le gustó el asunto, pero no hubo terremoto. ¿Por qué? Porque no se nota. No se nota. La Biblia dice que Juan el Bautista, cuando abrió la boca y empezó a predicar, su palabra causó un terremoto entre sus oyentes. Tanto así que vinieron a él al Jordán. Él no lo salió a buscar. Vinieron a Jordán de Jerusalén, todo Jerusalén vino a él, alabado sea Dios, toda Judea y todas las regiones contiguas al Jordán. Todo, hubo un sacudimiento. La gente venía a él, ¿cómo? Confesando sus pecados. Esas son las evidencias de un verdadero terremoto espiritual. Ahora, para que en un ministerio ocurra un verdadero terremoto espiritual, lo primero es que hay que cumplir con algunos requisitos. Número uno, hay que ser santo. Pues no podemos impartirle a otro lo que no tenemos. Número dos, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Pues no le podemos impartir Espíritu Santo y fuego a nadie si nosotros no lo tenemos. En tercer lugar, alabado sea el Señor, se requiere que esa persona que porta ese terremoto espiritual tenga una disciplina, una vida de ayuno, una vida de oración, una vida de consagración. Y cuando el creyente está en esa dimensión, donde quiera que llega, hay un terremoto espiritual. Felipe estaba en Jerusalén, se desencadenó la persecución contra los creyentes en la iglesia primitiva. Entre los que fueron esparcidos, dice que Felipe llegó a Samaria. ¿Y qué pasó en Samaria? En Samaria hubo un terremoto espiritual. Toda Samaria se convirtió. Aún el brujo de Samaria, llamado Simón, se convirtió. Pues Felipe cargaba un auténtico terremoto espiritual. Si comparamos el terremoto espiritual, alabado sea Dios, que portaba Felipe con los terremotos espirituales de ahora, vamos a ver claramente que las evidencias son diferentes. Los resultados son diferentes. Ahora mismo le contaba que hacemos una gran actividad y al otro día el pueblo está como que le dieron una fiesta de palo.
y Samaria entró en un nivel de avivamiento sin precedente. Lo que indica que cuando llega un verdadero avivamiento, de terremoto espiritual, la iglesia tiene que entrar en otra dimensión. Tiene que haber otra dimensión. Pero lo que vemos en la actualidad es lo contrario. Concluimos entonces diciendo que ahora no hay terremoto espiritual. Lo que hay es bulla y mueca, pero no hay terremoto espiritual. Las evidencias que existen en la actualidad dentro de lo que es el pueblo de Dios indican, las evidencias, el resultado dice que no hay terremoto. Pastor, pero yo estaba en un lugar, en una actividad, y ahí hubo un terremoto espiritual, pastor. Ahí hubo un mover y una corredera. Y la gente danzando y hablando en otras lenguas. Ok. Y al otro día, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esos creyentes? Recuerde que el verdadero avivamiento espiritual o terremoto cambia el corazón. Vuelve el corazón de los padres a los hijos. Ese es el terremoto. El terremoto entra dentro de la persona y produce cambio. Si no hay cambio, no hay terremoto espiritual. No hay terremoto, no hay tal terremoto espiritual. Si seguimos siendo la misma persona, no hay terremoto espiritual. Por tanto, hace falta un verdadero y auténtico terremoto espiritual. ¿Va a ocurrir algún terremoto espiritual en los últimos tiempos? La Biblia habla, alabado sea el Señor, de que en los últimos tiempos vienen dos testigos. Ellos traerán un verdadero terremoto espiritual. ¿Pero para quiénes? ¿Para todos? No. Porque el terremoto espiritual inicia en regresar la palabra de Dios al pueblo, pero el pueblo no quiere palabra de Dios. Por tanto, aunque ellos tienen el poder para traer un terremoto espiritual, no habrá terremoto espiritual. La iglesia no van a entrar en un avivamiento sin precedente, porque dicho sea de paso, las iglesias no lo van a recibir. ¿Hay esperanza entonces de un terremoto espiritual? No hay esperanza. No obstante a eso, tengo la convicción de que todos aquellos que podamos o puedan ver e identificar a esos dos personajes cuando se manifieten en el escenario y observemos sus obras y escuchemos su mensaje, pues ellos son la voz de aquel que clama en el desierto. Si escuchamos esa voz y ese llamado y nos sometemos, entonces para quien oiga y obedezca, sí habrá terremoto espiritual. Por tal razón, y estamos terminando ya, estoy muy pendiente a la manifestación de esos dos grandes profetas en el pueblo de Dios en la actualidad. ¿Por qué estoy pendiente? Alabado sea Dios. Porque ellos portarán el terremoto, número uno. Número dos, pues ellos no trabajarán solos. Ellos tendrán colaboradores. La Biblia dice que Juan el Bautista tenía discípulos. ¿Cuánta alaba la Virgen en esta hora? Juan el Bautista tenía ¿qué?
discípulos. Sea bendito el nombre del Señor, lo que indica claramente que estos dos profetas tendrán discípulos, colaboradores, personas que escucharán su mensaje y van a ser receptores para entonces comunicarle esa palabra a otras personas. Yo me conformo con ser, si llego hasta esa fecha, discípulo ¿de quién? De esos dos testigos. Escucharlo, ver lo que ellos dicen y comunicarlo. Entonces, quien entre en esa dimensión va a ser parte ¿de qué? De un terremoto espiritual. Porque a quien usted le comunique el mensaje de esos dos testigos, a esa persona usted le está dando la oportunidad de que se arme dentro de su corazón un ¿qué? Un terremoto espiritual. ¿Qué es el terremoto espiritual en este sentido? Un cambio de actitud. Gente que cuando escuchen la palabra nunca más van a ser la misma persona. Ya ahí está el terremoto. Gente que cuando oigan lo que se le está diciendo, ahí mismo quedarán marcados. Ahí mismo van a tomar una decisión. Ya ahí está el terremoto en ellos. Entonces, yo quisiera ser parte de ese terremoto espiritual que traen los dos testigos y que no serán recibidos. ¿Alguien aquí quiere ser parte de ese terremoto? ¿Alguien quiere ser parte, alabado sea el Señor, de ese ministerio de los últimos tiempos? La iglesia actual dice que los testigos no se manifestarán con la iglesia aquí y en algún desierto deben estar. Ya, por ahí. Listo. Nadie sabe quiénes son. No están en las redes sociales. Esa gente no están en YouTube ni en Facebook. No los conoce nadie. Quizás están como estaba Juan el Bautista, olvidado, solo. Quizá ahora su única morada es una cueva. Óigalo otra vez, una cueva. Comiendo lo que aparece en ayuno y oración, pero recibiendo la palabra del Altísimo, recibiendo instrucciones del cielo, recibiendo de parte de Dios todo lo relacionado con su ministerio, para que cuando salgan de ahí, salen preparados y con pleno conocimiento de cuál es la misión que le espera y todo lo relacionado con su ministerio. Ya no hay entonces terremoto espiritual. Lo que hay es mucha mueca, pero no hay terremoto espiritual. Mucha bulla, pero sin terremoto. Mucho brinco, pero sin terremoto. Mire, yo he visto predicadores que la única forma que tienen para impresionar al pueblo es iniciar su mensaje con un santo, y de una vez dicen 3 o 4 palabras en lengua, y esa es la carta de presentación de que ellos tienen un terremoto. Pero cuando usted analiza su vida, le estoy hablando de lo que observo y de lo que escucho de esos predicadores, me doy cuenta que mienten. De hecho, esa lengua que hablan en ese momento también son mecánicas. Lenguas mecánicas. ¿Usted cree que es fácil? ¿Usted cree que es fácil en un tiempo como este usted sentir la unción para hablar en lengua? Porque hay gente que yo veo que a veces llegan predicadores y están sentados porque llegan y se sientan y ni oran ni se presentan, que deberían de estar de rodillas ahí buscando comunión para cuando le entreguen, y están ahí sentados así, mire, así,
Y cuando le entregan el micrófono, ahí llegó la unción. A mí no me pasa así. Yo no sé, conmigo no es así. Yo tengo que pelear duro. Tengo que entrar en un combate fuerte de humillación y de quebrantamiento para que eso pase. Pero esa gente anda con una unción que la tienen ahí mismo. Oiga, están hasta fuera de comunión y desde que le entregan el micrófono, ok, parece que la unción está en el micrófono. Entonces, creo que lo que hace falta es sinceridad. Pues no hay terremoto en la actualidad. Lo que hay es mucha actuación. Hemos aprendido a ser actores y actuamos en el escenario. Sabemos qué es lo que le gusta a la gente. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Lo sabemos ya de memoria. Y llegamos con el show como payaso a hacerle una cuanta payasada delante a la gente, porque sabemos lo que a la gente le gusta. Yo digo, pero qué cerca tenía la unción. Oiga, pero hay gente que tiene una unción, que la tienen ahí mismo la unción. No, 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 eso no es unción, eso es actuación. Es actuando que están. Y cuando le hacen así a los brazos y empiezan a actuar, 3 o 4 palabras en lengua y empiezan a actuar, y en el día entero no han doblado las rodillas.